Durante más de 6 décadas, Cliff Richard no solo ha construido una carrera musical, sino que también ha grabado su nombre en la memoria de todo un país. Le llaman el Elvis Presley del Reino Unido, no únicamente por el magnetismo de su música, sino porque representa el eco de una revolución que traspasó fronteras, un símbolo que abrió la puerta para que Inglaterra se sumara a la ola mundial del rock. Esa voz firme y pura a la vez porta la fuerza del tiempo. Su encanto personal se alza como un viento que disipa cualquier escándalo, mientras que su perseverancia se convierte en un arma silenciosa pero invencible. Es un artista exigente consigo mismo, un hombre que eligió el camino de la rectitud en lugar de la indulgencia fácil. La fama no manchó su dignidad y la adversidad no logró arrancarle la fe que lo sostenía. Y sin embargo, ¿qué fue lo que realmente sucedió con aquel hombre que moldeó toda una era a base de contención de elegancia y de una fe profunda? Su historia es más dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Porque la vida de Cliff Richard no comenzó con luces brillantes ni con estruendosos aplausos. Comenzó con el hambre punzante, con noches empapadas de lágrimas y con los ojos de un niño que vio cómo su familia se deslizaba poco a poco hacia el abismo. En 1940, bajo el calor sofocante y los tonos pesados de Lucknow en la India británica, nació un niño llamado Harry Roger Webb. El mundo aún estaba bajo la sombra del imperio, pero las grietas ya se mostraban. Su infancia fue un contraste de dos mundos hacia afuera criados y normas estrictas. Hacia adentro, silencio y una inquietud constante. En 1948, cuando apenas tenía 8 años, la India alcanzó la independencia. El Raj se derrumbó y para la familia Webb, aquello significó el exilio. Abandonaron la tierra natal, llevando consigo lo poco que quedaba, y embarcaron rumbo a Inglaterra. Pero no era la Inglaterra de las postales soleadas. Era un país de posguerra húmedo gris, intentando levantarse de las cenizas. De una familia que había tenido sirvientes en la India, pasaron a hacinarse en un pequeño piso en Surrey, sin calefacción, con paredes frías cubiertas de telarañas. En las noches, Harry escuchaba los sollozos apagados de su madre. Su padre Roger, que había sido administrador de un restaurante de los ferrocarriles indios, luchaba ahora por sobrevivir en una tierra extraña. El dinero era escaso y la dignidad aún más frágil. El niño pronto aprendió que la sonrisa era la moneda más fácil de intercambiar y que el silencio era la armadura más resistente. Aquella infancia dura se convirtió en el cimiento de su entereza futura, una fuerza que el público solo podía intuir en su música sin conocer jamás la raíz verdadera. La música para Harry no comenzó como ambición, sino como vía de escape. En la radio escuchaba el rock and roll estadounidense. Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly. No eran solo cantantes, eran una salida para un alma oprimida, un destello de color en un mundo sombrío. Más tarde confesó: de repente quise estar en un escenario. Quise que los demás sintieran lo que ellos me habían dado a mí. Y sin embargo, en la escuela, Harry no era más que un muchacho larguirucho, tímido, torpe, que siempre se sentía inferior. La universidad era un sueño lejano, y la idea de trabajar en una fábrica le ahogaba. Así que eligió otro camino: actuar con amigos en clubes juveniles, en salones parroquiales. Una noche pidió prestada la guitarra de su tío. La siguiente, tomó prestado el valor de su madre. A los 17 años, Harry decidió cambiar su nombre por Cliff Richard, un homenaje a Little Richard, y a la vez, la imagen de un acantilado firme y sólido en el que anhelaba convertirse. Aquel nombre no era solo para cantar, era un escudo, una promesa hacia sí mismo. El niño que temblaba en la oscuridad, que se acurrucaba junto a sus hermanos, para no pasar frío, se transformó en un joven sereno, magnético y seguro. Y así, en 1958, junto a su banda, llamada entonces The Drifters, Cliff Richard grabó Move It, considerada después la primera canción de rock and roll genuina de Inglaterra.
El sonido áspero, explosivo y desafiante escaló rápidamente hasta el número 2 de las listas. Fue el momento en que una nueva voz resonó llevando consigo un nuevo rostro. Pero tras aquel rostro radiante permanecía intacto el niño Harry, que había aprendido a convertir el dolor en melodía, la pérdida en fortaleza. El camino no fue recto, sino como una cuerda tensa entre la ambición y la memoria, entre lo que había perdido y la imagen del hombre que luchaba por llegar a ser. Y cuando el mundo veía en Cliff Richard un símbolo de decoro, una luz que guiaba con fe, pocos comprendían que había sido forjado en la oscuridad a través de la dureza. No solo superó la adversidad, creció gracias a ella. La contradicción entre la imagen pública y sus raíces privadas se convirtió en su tragedia silenciosa. Un niño criado entre pérdidas, empujado por el deber y sostenido por un sueño que el mundo estuvo a punto de arrebatarle. Antes de los gritos, antes del nombre artístico, antes de la locura juvenil, solo existía Harry Webb, un adolescente silencioso con una guitarra gastada alimentando un sueño demasiado grande para una habitación pequeña en Hertfordshire. La música no era solo un escape, era el hilo que mantenía viva su alma. Profundamente marcado por la presencia magnética de Elvis Presley, aquel joven descubrió en el rock and roll un fuego primitivo. Con sus amigos, formó la banda The Drifters y pasaban noches enteras ensayando en garajes y salones parroquiales. Un día la maqueta de Move It llegó por azar a los oídos del productor Norrie Paramore de EMI. Al principio iba a ser la cara B, pero cuando un DJ la descubrió y decidió darle la vuelta, el destino cambió. Desde ese instante, gracias a una mezcla de azar, talento innato y un momento histórico perfecto, Harry Webb se transformó verdaderamente en Cliff Richard, la primera estrella del rock and roll británico. La fama llegó de golpe, pero él la recibió con el aire de quien aún está aprendiendo a respirar en un mundo nuevo. De 1958 a 1963, Inglaterra se sumergió en la Cliff manía. Los adolescentes gritaban, los discos se agotaban, y aquel muchacho torpe de antaño se convirtió en el emblema de toda una generación hambrienta de luz. Move It no fue solo un éxito, fue un giro del destino, un paso firme que abrió una nueva era para la música británica. Con aquellos riffs de guitarra ásperos y un estilo juvenil, el álbum rompió el monopolio del rock and roll estadounidense, alcanzando el segundo puesto en la lista británica. Más tarde, The Guardian lo llamó el primer disco de rock auténticamente británico. A partir de ese éxito, Cliff Richard siguió prolongando su legado con canciones como Living Doll The Young Ones y Summer Holiday. No eran simplemente canciones. Se convirtieron en himnos de toda una generación de la juventud que creció en la posguerra y que por fin afirmaba su propia identidad. Cuando Hollywood le hizo señas, Cliff no necesitó marcharse. El cine británico le abrió los brazos, convirtiéndolo en estrella también en la gran pantalla. Sus películas musicales cautivaron a millones de espectadores, y Cliff Richard dejó de ser únicamente un cantante pop, se transformó en un rostro familiar dentro de la cultura popular. Allí aparecía pulcro, seductor y por encima de todo con el espíritu británico intacto. En un mundo que aún vivía bajo la sombra de la guerra, Cliff no ofrecía rebeldía sino un consuelo suave envuelto en melodías. Pero en 1964, cuando The Beatles estallaron a nivel mundial, lo que parecía la sentencia de muerte para sus contemporáneos no consiguió derribarle. Solo en ese año logró colocar 6 éxitos en el top 10 británico, más que los propios Beatles. Paul McCartney y John Lennon reconocieron después que fue Cliff quien les abrió el camino. Y sin embargo, en lugar de fundirse con la revolución, Beatle Cliff eligió la diferencia. No siguió la moda, sino que se trazó su propia senda, pero detrás de la luz de esas victorias se gestaba una tormenta silenciosa. No una tormenta musical, sino un vendaval en su interior. En 1966, en la cúspide de la fama, Cliff atravesó lo que llamó un despertar espiritual. Profundamente influido por el predicador estadounidense Billy Graham, proclamó abiertamente su fe cristiana. En una industria donde el lujo y la indulgencia eran norma, decidir vivir con pureza y propósito era casi un acto de radicalidad. Y la reacción fue inmediata.
El público se alejó, se cancelaron conciertos, incluso circularon rumores de que abandonaría la música por completo. Cliff confesó: «Hubo momentos en que me sentí completamente perdido. No estaba seguro de si interpretaba un papel o vivía una mentira, pero en vez de retirarse, se renovó. La fe no le restó valor artístico, al contrario, lo depuró. Dejé de actuar un personaje», dijo Cliff. «Comencé a actuar como yo mismo». Esa transformación interior no le quitó filo, sino que reforzó su determinación. Cliff siguió en las listas de éxitos durante los años 70 con canciones como Miss Unites y Devil Woman. Aquellos temas combinaban la sutileza de la melodía con la hondura de la emoción, demostrando que se atrevía a envejecer con gracia en un mundo obsesionado con la juventud. Pero ese viaje nunca fue fácil. Incluso en la cima, Cliff enfrentó la soledad del precio de la fama y la presión de mantener la imagen de ídolo inmaculado. Cada sonrisa ante la cámara ocultaba el peso de esa obligación. Cada canción de amor cargaba con heridas de amores perdidos o nunca iniciados. Su vida no fue una cadena de excesos al estilo rockstar, sino un camino de entrega a la música, a la fe y a la dignidad silenciosa de la promesa cumplida. Este capítulo de la vida de Cliff Richard es testimonio de una dualidad, el esplendor del escenario y las sombras que proyectaba. No era simplemente la respuesta británica a Elvis, era el eco de Inglaterra en algo más profundo, no la rebeldía sino la constancia, no la fama sino la fe, no el caos sino la confianza silenciosa. Y fue precisamente en ese silencio donde se convirtió en algo raro, un símbolo que busca y al mismo tiempo sana. Sin embargo, justo cuando parecía que su lugar en la historia musical era inamovible, la década de 1970 le asestó un golpe duro. Por primera vez en casi 20 años, las listas callaron su nombre. En 1975 afrontó una sequía brutal sin éxitos, sin titulares, sin una salida clara. Para un hombre cuya vida había estado unida a los aplausos, aquel silencio fue ensordecedor. No era solo un fracaso comercial, era una crisis existencial. Cliff recuerda: «Hubo momentos en que pensé que quizá mi tiempo había pasado, que el telón había caído, aunque la historia aún no hubiera terminado». Y así fue. En 1976 publicó Devil Woman, una canción inquietante, atrevida, que desafió todas las expectativas y escaló al top 10 del Billboard estadounidense. Fue su primera gran irrupción en el mercado norteamericano. La oscuridad seductora y la producción refinada del tema señalaron un nuevo rumbo en el arte de Cliff. De pronto, los críticos que lo habían visto como un ídolo adolescente comenzaron a compararlo con la hondura de Marvin Gaye. Figuras como Elton John o Eric Clapton hablaban de él con respeto. Ya no perseguía la juventud, dominaba la renovación. Fue una etapa de resurgimiento que cerraba el tiempo del pop ligero juvenil para dar paso a canciones maduras, íntimas y sinceras. Con la llegada de los años 80, éxitos como We Don't Talk Anymore resonaron como himnos melancólicos a lo largo de generaciones. El álbum Always Guaranteed reafirmó su fuerza comercial, mientras que el villancico Mistletoe and Wine se convirtió en un clásico navideño sumando color a su legado musical. En 1989, en el Wembley Stadium, Cliff ofreció uno de los momentos definitorios de su carrera. No fue solo un concierto, sino una celebración retrospectiva, un viaje emocional que abarcaba 5 décadas de música, fe y maduración personal. Entre el coro de miles de voces, Cliff demostró que no era una reliquia del pasado. Era una leyenda viva, un artista con mucho aún por contar. Y la travesía no se detuvo allí. En 1990, la canción Savior's Day devolvió a Cliff Richard a lo más alto de las listas británicas, prueba de una rara habilidad mantener su magnetismo a través del tiempo. No había en ello oportunismo ni modas. Lo que permanecía era una sinceridad inalterable, ajena a las tendencias pasajeras. Esa dignidad, la misma que sostuvo incluso en los vaivenes, es lo que hace conmovedora su historia. Cliff no se encolerizó, no guardó rencor, tampoco suplicó por la fama.
En lugar de eso, regresó a sus raíces la fe, la música y la verdad. Desde allí volvió a levantarse no con ruido, sino en silencio, no con prisa, sino con constancia. Aquellos años no fueron simplemente un regreso, sino un testimonio de resistencia. Recordaron al mundo que incluso las leyendas pueden caer. Pero las más grandes saben levantarse una y otra vez. Con todo el resplandor, con las décadas vividas bajo los focos, la parte más íntima de la vida de Cliff Richard no se encuentra en el escenario. Está escrita en silencio, en miradas que nunca llegaron a ser promesas, en los amores que pasaron, en el eco de una vida privada, de un compañero permanente. El mundo veía en él la imagen de la superestrella, el eterno soltero. Pero pocos percibieron el precio de esa perseverancia, un corazón casi siempre relegado detrás de la música. Y entre los nombres que atravesaron su vida, ninguno dejó una huella tan silenciosa como Olivia Newton-John. Ese lazo que se extendió durante más de medio siglo no se sustentaba en exhibicionismo ni en escándalos, sino en la sintonía y en el afecto callado. Cliff llegó a confesar: la amaba, pero ella estaba comprometida con otro. Más tarde, Olivia se casó con Bruce Welch, amigo íntimo suyo y compañero de grupo. Sin embargo, Cliff jamás le dio la espalda. Continuaron cantando juntos con melodías que se entrelazaban como cartas nunca enviadas. Su último dúo en 2015 ya no se parecía a una actuación, sino a una despedida susurrada a través de la música. Cuando Olivia falleció en 2022, no emitió declaraciones vacías. Solo murmuró: ella no ha muerto. Simplemente ha dejado de vivir. Pocas frases podrían contener tanto dolor, pero Olivia no fue la única. En 1961, Cliff envió una carta de 3 páginas a Delia Wicks, bailarina australiana, con quien estuvo unido 18 meses. En ella confesaba una verdad desnuda: como cantante de pop, debía renunciar al derecho de permanecer ligado para siempre a una mujer. Aquella carta no fue solo una despedida, sino un sacrificio. Eligió a su madre, a sus hermanas y la llamada sagrada de la música antes que la felicidad personal. Aquella herida nunca llegó a cerrarse del todo. Llegó después Jackie Irving, la mujer deslumbrante que hizo creer a él y a sus seres queridos que podía ser la indicada. Pero una vez más la carrera y el destino los separaron. Jackie acabaría casándose con otro cantante, dejándolo a él al borde de lo que podría haber sido. En los años 80, el mundo volvió a ilusionarse cuando apareció el amor en la figura de la campeona de tenis Sue Barker, una relación pública tierna y sincera. Cliff incluso habló de matrimonio: si llega lo disfrutaré. Pero poco después admitió: no la amaba lo suficiente como para un compromiso de por vida. Sue, tan dulce como siempre, solo dijo: nos quisimos y aún nos queremos. Y de nuevo, como en ocasiones anteriores, el amor se presentó, le miró de frente y luego se fue en silencio. La prensa sensacionalista nunca dejó de especular sobre su soledad, sembrando rumores. Pero Cliff jamás corrió a justificarse. Dejó que el silencio respondiera. En un momento de franqueza confesó: he amado, pero el matrimonio es un compromiso enorme. Un artista debe dedicar demasiado tiempo. Por eso su vida no estuvo marcada por escándalos, sino por un dolor silencioso: estar juntos en el escenario sin compartir un hogar. Tomarse de la mano en público sin llegar a un juramento eterno. Una tragedia murmurada, nunca gritada. En esos susurros, la historia de Cliff Richard no es solo la de un brillo de fama, sino también la de contención, de entrega y del eco de canciones entonadas en una habitación vacía cuando la multitud ya se había dispersado. Si amó, amó en silencio. Si lloró, lloró con dignidad. Y si deseó, fue una vida que no se permitió vivir. Porque quizá ese era el precio de la inmortalidad: entregarlo todo al mundo sin guardarse nada para sí mismo. En una época en la que la fama solía ir acompañada de escándalos y confesiones públicas, él eligió el silencio lleno de dignidad. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y nunca consideró necesario dar explicaciones.
Mientras el mundo murmuraba, él se mantuvo fiel a un principio sencillo: no toda verdad necesita ser expuesta. Esa reserva lo convirtió en una rareza, una estrella que conserva misterio en un mundo hambriento de exhibición. Durante más de medio siglo, los persistentes rumores sobre su orientación sexual fueron alimentados por la prensa amarilla. Pero Cliff Richard nunca les dio lo que buscaban. Respondió con calma: si lo fuera, ¿acaso importaría? Una pregunta simple pero cargada de una resistencia silenciosa, sin negar ni afirmar, se negó a que otros definieran su valor o su identidad. Esa es la fortaleza de los espíritus verdaderamente en paz. La elección de Cliff de callar, de rechazar etiquetas, excusas o explicaciones, se transformó en una declaración silenciosa. Mientras el mundo a su alrededor buscaba respuestas, dejó que su legado hablara por sí mismo, como si la música y el viaje vivido bastaran para contrarrestar la murmuración. Y quizá la parte más hermosa y duradera de ese legado es el vínculo con John McLean, ex clérigo de Nueva York, que entró en su vida en 2001 y desde entonces se volvió inseparable de su existencia. A ojos de Cliff McLean, no es solo un compañero, sino un apoyo constante en el día a día. Le ayuda a gestionar el hogar, lo acompaña en viajes lejanos y sobre todo comparte con él los momentos de silencio que de otro modo se transformarían en soledad. Para el mundo esa relación puede haber avivado rumores, pero Cliff nunca cayó en la trampa. En una de las pocas veces que abrió su corazón, habló de McLean. Es maravilloso tener a alguien que se preocupe por ti, no porque seas famoso, sino simplemente porque eres tú. No como defensa, sino como testimonio del poder de la amistad elegida, de la cercanía, que no necesita definiciones, y de una vida vivida a su manera. En un mundo obsesionado con descifrar quién acompaña a quién, Cliff Richard se ha mantenido como una fortaleza no por vergüenza ni por miedo, sino por la convicción de que hay rincones del corazón que deben protegerse y no exponerse. Y precisamente, al elegir no ser comprendido, nos ha dado una definición rara de valentía, la plenitud que no requiere explicaciones. Pero justo cuando parecía que todas las tormentas quedaban atrás tras décadas de lucha con la fama, después de superar pérdidas todavía en pie en el corazón de millones, una nube más oscura se cernió sobre él. Todo comenzó con el batir de las aspas de un helicóptero desgarrando el cielo tranquilo de verano. Una irrupción inesperada quebró la frágil paz de su vida privada. En aquel día fatídico de 2014, la casa de Cliff fue rodeada por la policía. Cada imagen aérea fue transmitida en directo por la BBC. El hombre que nunca había tenido antecedentes, el icono musical de Inglaterra, vio cómo su honor se derrumbaba de repente en la televisión nacional. Todo a partir de una acusación anónima. Sin previo aviso, sin proceso judicial, sin acta de acusación, solo quedaba la luz cegadora, el objetivo impasible y la sombra de la sospecha. Para un artista que había dedicado más de medio siglo a sostener las almas del público con su música, este ataque a su dignidad no fue solo público, sino que también ahondó en lo más íntimo. Era parte de la Operación Yewtree, una gran investigación sobre las acusaciones de abusos en la historia británica, desencadenada tras el escándalo de Jimmy Savile. Sin embargo, el caso de Cliff Richard estaba vacío, sin testigos, sin denuncias oficiales, sin expediente presentado ante un tribunal. Y aún así, su nombre fue empujado a los titulares, como si la culpa ya hubiese sido dictada. Durante 22 meses interminables, estuvo rodeado por la investigación, perdió la paz, incluso la sensación misma de inocencia. Lo recordaba como una pesadilla, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su cuerpo lo sufrió: pérdida de peso, noches interminables de insomnio, un brote de herpes zóster. La tensión no solo desgarró su mente, sino que también dejó huellas en su carne. Amigos y seres queridos percibían cómo la luz alegre en él se iba apagando poco a poco. El propio Cliff admitió: me robaron la alegría. No era solo su imagen pública destrozada, sino también su sentido de identidad. De símbolo admirado pasó a ser visto como sospechoso de la noche a la mañana, y ningún silencio pudo detener la ola de sospechas. Peor aún,
La BBC no solo informó, sino que se convirtió en parte del suceso. La cámara sobrevolaba su casa, su dirección privada expuesta ante millones de espectadores. Ya no era periodismo, era una invasión. No se le pidió comentar, no fue protegido por el derecho al anonimato. Fue convertido en un reportaje en directo, como si toda su vida quedase reducida a una puesta en escena mediática. Aún así, incluso sitiado Cliff Richard no se hundió en la amargura. Cuando la Fiscalía de la Corona declaró que no había pruebas suficientes, que no habría ninguna acusación, eligió transformar el dolor en acción. En el año 2018 presentó una demanda contra la BBC por violación de su derecho a la intimidad y ganó. El tribunal confirmó que la cobertura había vulnerado gravemente sus derechos. Recibió más de 2 millones de libras esterlinas en compensación. El caso se convirtió en un hito no solo para él, sino para todos aquellos que temen ser juzgados por los medios en lugar de por la justicia. Esto no es solo sobre mí, dijo tras el fallo. La cuestión en el fondo era un principio: toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Aunque aquella victoria fue resonante, no borró las cicatrices. Cliff admitió que había pensado en vender todas sus propiedades y abandonar su país natal. En algunos momentos, llegó a confesar que ya no quería seguir viviendo allí. La traición caló hondo no solo desde la prensa, sino desde una sociedad que convertía fácilmente la sospecha en espectáculo colectivo. Durante casi 2 años vivió en la incertidumbre, sin poder actuar, sin poder crear, sin poder avanzar. Pero luego, con una fuerza resiliente, volvió a levantarse. Regresó a los escenarios, continuó cantando, siguió publicando nuevos trabajos. Más importante aún, se alzó en defensa de quienes no tenían voz, de los falsamente acusados, de los humillados públicamente. Su dolor trascendió lo personal, se convirtió en símbolo del peligro de una sociedad que permite a los medios sustituir a la justicia. En entrevistas posteriores no habló con rabia, sino con calma y solemnidad. Intentaron destruirme, pero no les dejaré ganar. Hay algo inquietante en lo que Cliff Richard vivió. Como si su vida misma fuera testimonio vivo de la fragilidad del honor y de la extraña fuerza de un corazón capaz de levantarse incluso cuando ha sido herido hasta el extremo. En aquella calma contenida, lo más paradójico no fue el dolor de las acusaciones sin fundamento, sino el silencio que se le impuso mientras el mundo entero se entregaba al rumor. Y sin embargo, precisamente desde aquel vacío, brotó una fuerza silenciosa. Fue una dignidad imposible de borrar, una voz que se negó a rendirse al miedo. Su historia, por tanto, va más allá de la mera supervivencia. Es una advertencia para una época en la que la fama es al mismo tiempo escudo y blanco de todas las miradas. Al final, Cliff Richard no solo recuperó su nombre, también mantuvo en pie un principio como un faro en medio de la tormenta, recordando al mundo que ninguna celebridad, por brillante que sea, está a salvo de la sospecha si no aprendemos a distinguir entre la verdad y el sensacionalismo. Por eso no solo recuperó la compasión, sino también el respeto, un respeto nacido de vivir con dignidad. Porque preservar la reputación ya es difícil, pero superar la traición, conservando intacta el alma, solo está al alcance de los más fuertes. Hoy, al superar los 80 años, Sir Cliff Richard vive una vida que inspira tanto admiración como ejemplo. Se mantiene activo repartiendo su tiempo entre su casa en Barbados y su finca en Portugal, mientras conserva el vínculo con su tierra natal, el Reino Unido. La mansión Coral Sundown en Barbados, con 6 dormitorios, pista de tenis y piscina, situada en la exclusiva urbanización de Sugar Hill, llegó a alquilarse en otros tiempos por $3.000 la noche, reflejando un estilo de vida elegante y sereno. Mientras tanto, la finca Quintad Mojo en Portugal, de unas 30 acres con viñedos, 3 casas de huéspedes y amplias vistas al campo, guarda un valor espiritual profundo. Aunque fue puesta en venta en el año 2017 por $7 millones, aún resuenan allí los recuerdos de muchas décadas. Antes de eso, había residido en la lujosa zona de St. George's Hill, en Inglaterra, hasta que en 2006 decidió retirarse de la ostentación, orientándose hacia una vida más sencilla y tranquila. En lo financiero,
Su patrimonio se estima entre 90 y 100 millones de dólares, fruto de 6 décadas de carrera y de más de 260 millones de discos vendidos en todo el mundo. Continúa siendo el tercer artista con más sencillos vendidos en la historia de la música británica, solo por detrás de The Beatles y Elvis Presley. Sin embargo, pese a la magnitud de su fortuna, eligió un estilo de vida sobrio, disciplinado y reflexivo. Su colección de automóviles, que incluye un Bentley Mulsanne, un Mercedes GLS 63 y un Mazda CX-8, no busca ostentación, sino expresar su aprecio por la comodidad y la elegancia contenida. Lo más notable es que aún no se ha detenido. En el año 2023, su álbum sinfónico Cliff with Strings, My Kinder Life, entró en el top 5 de las listas británicas, demostrando que su voz y su magnetismo permanecen intactos. Y en este año, 2025, con 85 años, inicia la gira Can't Stop Me Now, con conciertos a lo largo del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, una afirmación rotunda de que la edad es solo un número, mientras la pasión nunca envejece. Al hablar de su secreto de longevidad, Cliff menciona las caminatas regulares, el tenis, la disciplina de sus entrenamientos, pero siempre con un espíritu alegre. Dice: «Los 80 llegaron a mí como una sorpresa. Solo necesito seguir en movimiento». Una filosofía simple, pero que lo conecta con generaciones de oyentes. En lo privado conserva una soledad serena, nunca se casó ni tuvo hijos. Esto a veces despierta preguntas sobre la herencia. Aunque su testamento no se ha hecho público, muchos creen que gran parte de su fortuna se destinará a obras benéficas. Su Cliff Richard Charitable Trust, creado hace décadas, sigue financiando más de 50 organizaciones en el Reino Unido cada trimestre, en especial dedicadas a la infancia, la vejez y la investigación médica. Desde hace tiempo, también es patrocinador de Guitar Aid, firmando guitarras para recaudar fondos en misiones internacionales. Esa generosidad no es algo momentáneo, sino un compromiso que se remonta a los años 60, cuando prometió donar un 10% de sus ingresos a causas benéficas, una promesa que jamás ha abandonado. Esa responsabilidad espiritual ha guiado a Cliff Richard tanto en el arte como en la vida. En un mundo a menudo dominado por los focos de la fama y el peso del dinero, él destaca por su sencillez, firmeza y compasión. Aquel muchacho que un día admiró a Elvis Presley, hoy se ha convertido en un símbolo que inspira a otros con su voz, su fortaleza y su corazón. Es prueba de que la fama, cuando se sostiene en la fe y en la humanidad, puede iluminar en lugar de destruir. Y al contemplar este legado extraordinario, la verdadera pregunta no es cuántos altibajos ha atravesado, sino qué parte de su vida toca más hondo tu alma. Su victoria sobre el sufrimiento, la fuerza silenciosa tras su sonrisa, o la gracia de haber elegido una vida discreta en lugar de la ostentación. Deja tu reflexión en los comentarios. Tu voz mantendrá viva la historia de Cliff Richard. Y si este homenaje te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir, para que el mundo recuerde siempre que incluso las leyendas son seres humanos y que la verdadera grandeza nace de la bondad,